Hola, bienvenido a Dados y Amigos, mi nombre es Axel y en este video quiero compartir contigo el hecho de que ya hace más o menos un año de que se creó el canal de Dados Amigos aquí en YouTube, donde he tenido la oportunidad de compartir mi pasión por los juegos de mesa. Y para celebrarlo se me ocurrió que les podía dar un pequeño tour por la ludoteca de Dados Amigos versión 2021. Para que se den una idea más o menos, la colección tiene unos 100 juegos de mesa modernos, sin contar expansiones y sin contar juegos clásicos como ajedrez. Entonces, para que no sea un video muy largo, hola, Axel del futuro aquí. Obviamente el Axel del pasado terminó platicando de cada uno de sus juegos y terminó siendo un video bastante largo. Entonces decidí partirlo en dos y este de aquí es la parte 1. Así que sin más, disfruta. Antes de empezar, quiero explicar algunos detalles sobre la ludoteca. Esta la tengo organizada de acuerdo a los pesos que están asignados a cada uno de estos juegos en la Board Game Geek. Por lo tanto, los juegos que están del lado azul son juegos más ligeros, que no tienen muchas reglas y una partida puede durar una hora más o menos. Pero los juegos que están del lado rojo son los juegos pesados. Estos juegos una partida puedes esperar que dure entre 3 a 4 horas y las reglas son suficientes como para darte un delicioso dolor de cabeza. Ahora que ya está explicado todo eso, podemos empezar con el lado ligero de la ludoteca. Primero que nada quiero señalar lo evidente, que es que yo utilizo de estas repisas con formas cúbicas. Además de ser repisas que están de moda dentro de la comunidad de juegos de mesa, he visto que tienen el beneficio de poder ser utilizadas de forma vertical u horizontal de acuerdo a tus necesidades, ya que tienen soporte de ambos lados. Y bueno, ahora sí podemos empezar con el juego más ligero de esta colección, que es Gloomhaven. No, es cierto, Gloomhaven está aquí solamente porque lo jugamos seguido cada viernes hasta que recientemente acabamos la campaña y pues por mientras no hay dónde colocarlo, así que está aquí viéndose bonito. Y bueno, ya mencionado el Gloomhaven, podemos empezar con los juegos más ligeros de esta colección. En el cubo de aquí abajo, que estamos por cierto a nivel del piso, tenemos juegos clásicos. Tenemos juegos como Monopoly, Sorry, el de Clue, Estratigo, tenemos Catán y tenemos Battleship. Esta es la sección de los juegos clásicos, más que nada porque a Hailey le gustan mucho los juegos clásicos, son sus favoritos. Entonces siempre me dice que hashtag respeta los clásicos. Y bueno, esta es como que su cubo. No le voy a mencionar mucho estos juegos porque seguramente ya los conocen. Pero si tienen curiosidad, pues pregúntenme en los comentarios y ya les digo. En el cubo de aquí tenemos los juegos modernos ligeros. O también juegos que son de caja pequeña, que desperdiciarían mucho espacio si los pongo donde deben de ir de acuerdo a su peso. Entonces empezamos con unos decks de baraja clásica. Siempre son buenos, creo yo, tenerlos en tu colección porque hay personas que les gusta mucho jugar póker o lo que sea con baraja. Entonces, pues bueno, estos son unos decks de baraja. También tenemos a Combio. Este es un juego de cartas interesante que de hecho fue el primer juego de mesa, a pesar de que es de cartas, que me enviaron como proyecto de Dados y Amigos para que lo reseñara. Y es chistoso porque como apenas iba empezando, yo pensé que era una broma. Cuando me contactó el autor del juego, me dijo, sí, que te lo mando, que no sé qué. Y yo dije, no, pues me van a mandar una obscenidad por el correo. Hasta me daba miedo dar mi correo, ¿no? Mi dirección postal, perdón. Pero no, sí llegó y ha sido una grata sorpresa. Todos a los que les hemos compartido este juego les ha encantado y lo terminan comprando. De ahí tenemos Switchstone, que también es un juego de cartas. Este juego es para 2 jugadores y vino como regalo en una de las campañas de Kickstarter de Awaken Realms. La verdad es que no me acuerdo si fue el de Lords of Hellas o Nemesis, pero por ahí vino. Y ya le di una partida con mi hermano, pero pues no sé, no soy mucho de juegos de cartas, entonces me pareció que estuvo bien. Hay que darle más partidas para ver qué tal. De ahí tenemos Airland at Sea. Este es un juego para 2 jugadores porque, como se darán cuenta, trato de que mi colección esté bastante variada, ¿no? Tenemos juegos muy pesados, tenemos juegos ligeros, juegos para muchos jugadores, juegos para pocos jugadores y recientemente, de hecho, juegos para pocos jugadores era lo que no tenía. Entonces he estado tratando de descubrir o adquirir juegos que fueron específicamente para 2 jugadores, porque hay muchas veces en las que me encuentro yo y otra persona más que también les gustan los juegos de mesa, pero muchos de estos juegos son así como que tal vez serían mejores con 3 o 4 jugadores, entonces no terminamos jugando nada. Pero con estos juegos para 2 jugadores yo creo que va a ser buena opción. Y específicamente este lo conseguí porque lo vi en una reseña de Shut Up and Sit Down
y me encantó. No lo he jugado todavía, lo adquirí recientemente, pero tengo altas expectativas para este juego. De ahí tenemos Age of Civilization. Este también fue un Kickstarter del año pasado, que como se darán cuenta, hay varios juegos en esta colección que fueron Kickstarter. Es una elección, sálvense mientras puedan. Pero bueno, Age of Civilization es un juego tipo euro, en donde vas construyendo tu civilización y tarda más o menos 1 hora, que creo que fue lo que me vendió el juego básicamente. Porque normalmente los juegos de civilización tardan mucho tiempo en una partida. Entonces el hecho de que esto se jugara en 1 hora y fuera suficientemente interesante, me gustó. Y sí lo he jugado varias veces y sí está agradable. De ahí tenemos Tiny Epic Pirates. Este es el primero de las series de Tiny Epic que tengo en la colección. Ya había adquirido el de Tiny Epic Zombies, pero fue como regalo para un amigo. Y como este piratas, obviamente tenía que conseguir este. No me llegó recientemente, entonces no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero ya me he leído las reglas y tengo muchas ganas de darle partidas. The Resistance es un juego de bluffing para varios jugadores, en donde tienes que pretender ser de la resistencia, pero habrá algunos jugadores que no lo son y te van a tratar de echar a perder las misiones. Es un juego, uno de los primeros juegos de la colección, ya tiene su daño porque lo hemos jugado bastante, pero muy bueno para juego party. De ahí tenemos otro Kickstarter que llegó recientemente. Este he tenido la oportunidad de jugarlo en línea en la plataforma de Tabletopia, en donde vas a estar apostando a los diferentes gladiadores y puedes jugar cartas para tratar de afectar el resultado de la batalla. Otro juego party bastante bueno. De ahí tenemos otro clásico, Coup. Este más o menos lo conseguí al mismo tiempo que Resistance. Bastante bueno, creo que me gusta más que The Resistance porque este es un juego individual en donde vas a tener que tratar de mentir para eliminar la influencia de tus otros jugadores. De ahí tenemos este juego Skull, que no he tenido la oportunidad de jugarlo. Lo conseguimos en Halloween porque queríamos jugar juegos como tuvieran esa temática, como no sé, de calaveras o Día de Muertos o Halloween. Pero pues con todo esto del COVID-19 pues no hemos tenido la oportunidad de tener los suficientes jugadores para echarnos una partida de Skull. De ahí tenemos Forbidden Island, otro clásico que me recuerda mucho a Pandemic. Este fue un regalo de un amigo. Le hemos dado una partida, pero pues está bien. La verdad no muy sorprendente. Y bueno, recientemente también llegó el Kickstarter de Railroad Inc. Está al revés. Estas dos versiones. Es un juego que ya le había echado mucho ojo, sobre todo cuando empecé a jugar estos juegos de roll and write, en donde tiras un dado o sacas una carta y tienes que dibujar un mapa o algo. Y por ejemplo, el ejemplo clásico es el de Cartographers, que pues conseguí una copia pero se la terminé regalando a mi hermano. Y lo hemos jugado muchas veces en línea. Entonces pues me agradó ese tipo de juegos. Y terminé consiguiendo este, que ya le hemos echado algunas partidas y sí está agradable, sí te hace, y no está tan fácil, sí te hace pensar ahí cómo colocar esas carreteras y las vías de tren. Pero bueno, con esto tenemos los dos primeros cubos y nos vamos al que sigue. Y pues bueno, con eso nos vamos a los siguientes dos cubos, pero no sin antes mencionar esta interesante versión de Catán. Es la versión para viajeros que me regaló Heli en uno de mis cumpleaños. Esto te permite viajar, esto te permite jugar Catán, e incluso si estás viajando, porque todas las piezas se traban en el mapa. Entonces, a pesar de que sea movimiento, no se van a salir. Pero bueno, ahora sí, vámonos con los juegos que están aquí. Que por cierto, como dato curioso, los juegos que tenemos aquí están como entre 1 y 1.9 de dificultad o de peso en la Board Game Geek. Estos de acá tienen una dificultad de 2. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos este juego de Die of the Dead, otro Kickstarter que ni siquiera he abierto porque llegó hace poco, que me llamó mucho la atención. Me sorprendió que fuera un juego tan ligero, pero no sé si se alcanza a apreciar. Me agradó mucho que tuviera la temática de Día de Muertos, entonces a Heli también. Entonces, pues bueno, tenemos mucha emoción por probarlo. Nos gusta jugar juegos temáticos de acuerdo a la temporada, entonces yo creo que este tal vez espera hasta Día de Muertos. Pero bueno, de ahí tenemos a Wavelength, que este también recientemente lo adquirí, muy bueno, bastante bueno, un buen party game, que ya le echamos algunas partidas y sí ha estado bastante divertido. De ahí tenemos un clasicazo, tenemos a Sheriff of Nottingham. Para los que lo han jugado, tienen que
deben admitir que este es un buen juego tipo party. En este vas a estar jugando como diferentes mercaderes en el pueblo y vas a tratar de meter mercancía a la ciudad de Nottingham. Y hay mercancía que es legal y hay mercancía que es ilegal. Y obviamente la mercancía que es ilegal pues te va a dar más dinero. Pero uno de los jugadores, más bien todos los jugadores en alguna ronda van a tener que jugar el papel del sheriff, el cual decide si pasa tu mercancía o no. Entonces está muy muy bueno. Se lo súper recomiendo. De ahí tenemos a Kingswood. Este fue un juego que me mandaron de 25th Century Games, que ya le echamos algunas partidas con Haley. Tienes como colocación de trabajadores con un tablero de cartas básicamente, pero ligero, pero está interesante, está agradable. De ahí tenemos la versión de Codenames Harry Potter. Yo soy malísimo para Codenames. Esta la jugué con Haley y la verdad es que no. Sí nos hemos echado las películas y todo y somos fans, pero yo soy malísimo. Es todo lo que tengo que decir. De ahí tenemos dos juegos de cartas que son sobre Navidad. Este de 12 Days es bastante sencillo, pero me gustó bastante. De ahí también tenemos el de Christmas Lights, también de 25th Century Games, que me lo mandaron cuando estuve reseñando algunos juegos para ellos. Y está interesante, es un juego de cartas en el que tienes que poner lucecitas de Navidad en cierto orden para ganar. Pero tú no puedes ver tus cartas, las tienes que tener al revés. Y bueno, de ahí nos vamos a la repisa de abajo. Aquí tenemos un clásico juego de Dice Drones. Este es un juego en el que vas a estar tirando dados personalizados y vas a ir activando habilidades de la personaje del que estás jugando. Y normalmente lo juegas de 1 contra 1, pero si tienes más personajes o otras cajas, puedes jugar con más personas. Este es un juego interesantísimo que me llamó la atención, de Kickstarter, otro, que se trata sobre las diferentes banderas de los países del mundo. Entonces creo que no lo he jugado, pero creo que vas a estar haciendo como un tipo de colección de sets para ganar puntos o algo así. Entonces tengo muchas ganas de echarle partida a este. De ahí tenemos Traders of Osaka. Este también fue un regalo de parte de Haley para mí en uno de mis cumpleaños. Y fue una muy grata sorpresa. Se ve como es una caja pequeña, mayormente son cartas, pero es un muy buen juego. La jugabilidad es muy fácil, pero la estrategia es muy interesante en este juego. A ver si en alguno de estos videos se los comparto. De ahí tenemos otro juego que yo creo que ya es considerado clásico, es el de Sagrada, en el que vas a estar tomando dados muy bonitos para formar el vitral de la Sagrada Familia. Tenemos otro clásico, el buen Carcassonne. Este también fue un regalo de cumpleaños de parte de un amigo. Y pues bueno, la verdad es que no hay mucho que decir de Carcassonne, yo creo que ya la mayoría lo conoce. De ahí tenemos el famoso juego del año pasado, The Crew, del cual muchos hablaron muy bien de él. La primera vez que lo jugué, creo que no habíamos entendido muy bien las reglas, entonces no lo disfrutamos tanto, pero ya después de que entendimos las reglas, ya le empezamos a encontrar el gusto y la verdad es que es un juego bastante difícil, bastante entretenido por lo mismo. Y bueno, de ahí tenemos el juego de White Knight Ultimate Werewolf, que bueno, también la mayoría lo conoce. Vas a estar tratando de matar a los aldeanos si eres el lobo, y si eres los aldeanos tratar de encontrar al lobo y matarlo, si no, pierdes. Y por último tenemos en estos dos cubos, tenemos al de Santa's Workshop. Este es un juego con temática de Navidad, que de hecho fue regalo de Navidad por parte de Haley para mí. Y esto lo encontramos porque estamos buscando juegos con temática Navidad, pero no encontramos muchos. De hecho, este fue difícil conseguir. Es una colocación de trabajador que realmente no le veo nada más especial que la temática, pero pues habrá que probarlo. No hemos tenido la oportunidad, pero bueno. Entonces vámonos a los siguientes dos cubos. Y con eso nos vamos a los siguientes dos cubos en la colección. Entonces estos juegos de por aquí tienen una dificultad más o menos de 2.3, 2.2. El primero es Element, es un juego tipo abstracto que conseguí, uno de los primeros que conseguí. Y bueno, aquí tienes los diferentes elementos que son agua, fuego, tierra y aire, que le da obviamente una vibra de como tipo Avatar. Y tienes que irlos colocando en el tablero y tienes que tratar de acorralar a tu oponente. Y sí le da una vibra muy fuerte al tipo Avatar, pero bueno, bastante bueno, me agrada. Tiene un poco de suerte, pero está bien.
De ahí tenemos este hermosísimo juego, el juego de Iwari, que también fue un Kickstarter, pero es un juego abstracto, pero está muy entretenido. Es muy simple de jugar, pero la estrategia siento que está ahí, o sea, no es pura suerte, sí está ahí la estrategia. Piensas que tus turnos son insignificantes, pero sí hacen la diferencia a la hora de puntuar. Y bueno, de ahí tenemos Sonora, de la compañía de Pandasaurus Games, que es el único juego que tengo de esta compañía, y me llamó la atención porque es el único juego que tengo en la colección que tiene esta mecánica de flick, en donde vas a pegarle a un disco para que caiga en algún área de este tablero. Y específicamente en este juego, donde dependiendo de dónde caiga el número de tu disco y el área, es donde vas a poder hacer acciones en tu mapa personal con diferentes lugares para conseguir puntos. Es bastante agradable, pero luego los combos que se pueden hacer están bastante locos. Entonces, buen juego. A Heli y a mí nos gusta bastante. De ahí tenemos otro gran juego, Photosynthesis, que es muy chistoso porque es un juego que está muy bonito. Viene con arbolitos de cartón en 3D. Entonces es muy muy llamativo, muy bonito, pero la verdad es que es muy feroz. Técnicamente estás compitiendo por el sol que va girando alrededor del tablero. Entonces si un árbol está enfrente del tuyo, que puede ser tu mismo árbol o el árbol de otro jugador, te quita esos puntos del sol. Entonces es un juego bastante agresivo, podría decirse tal vez control de área, pero muy bueno, me gusta mucho. Ok, de ahí tenemos otro juegazo, tenemos el Treasure Island. Este también lo conseguí me convenció, lo vi por ahí en un video de Shut Up and Sit Down y me pareció muy único. En este juego estás tratando de cazar un tesoro, entonces tienes a un jugador que es el Long John Silver y él escondió su tesoro en este mapa, entonces él sabe dónde está el tesoro y los demás jugadores están tratando de obtener pistas para encontrar el tesoro y ganar la partida. Pero si se tardan mucho, el jugador que es Long John Silver puede salir de su prisión y puede ir a recoger el tesoro sí mismo. Si lo hace, él gana. Entonces, muy buen juego. Siempre me toca jugar como Long John Silver porque es como que el rol un poquito más difícil. Pero bueno, de ahí tenemos Fog of Love. Este salió hace unos años y llamó mucho la atención porque es un juego como de rol, pero te lo venden como juego de mesa. Este lo conseguí con Hailey para celebrar San Valentín, ¿por qué no? Y es de hecho la única vez del año que lo jugamos. Viene con varios escenarios, pero pues nomás hemos probado 2 de ellos. Y está bien, no es nada, yo diría que no es nada así sorprendente, pero como experiencia pues está bien. De ahí tenemos Captain Sonar, otro juegazo que le lleva muchas ganas. El problema con este es que es recomendado para 8 jugadores. Es el máximo de jugadores y es el mejor número de jugadores para jugarlo. Porque en este juego es como un juego de submarino, pero mucho mejor. Porque hay 2 equipos. Cada equipo tiene 4 roles diferentes. Son totalmente asimétricos. Alguien va dando las direcciones. Alguien controla el rastreo de saber dónde está el submarino del equipo oponente. Pero el problema es que sí puedes jugarlo con menos de 8, pero un jugador va a tener que jugar 2 roles, entonces es un poquito más complicado y no es tan disfrutante. No he tenido la oportunidad de jugarlo 8, pero tengo muchísimas ganas. Sí lo he jugado con menos jugadores y por eso digo que no, es un poquito más tedioso. De ahí tenemos otro Kickstarter por aquí, Rival Restaurants. Andaba buscando algo que fuera también sencillo porque en este tiempo no tenía muchos juegos ligeros, la mayoría eran juegos pesados como los veremos más adelante. Entonces este me llamó mucho la atención porque me recordó de cierta forma a Catán, en el sentido de que en este juego los jugadores representan diferentes restaurantes y tienes que completar diferentes recetas y tienes diferentes ingredientes que necesitas para las recetas. La parte que me recordó a Catán es que puedes intercambiar con otros jugadores, puedes negociarte, puedes decir, no, pues yo te doy arroz y tú me das tomates y así, ¿no? Lo que tú quieras. Entonces me llamó mucha atención, se ve que no era muy pesado y con una temática agradable, entonces ya le hemos dado algunas partidas y sí está bueno, está bueno.
Y bueno, antes de irnos más adelante, pues nomás también menciono aquí al buenísimo de Charterstone. Este también fue una copia que nos mandaron de Stonemaier Games. Y no lo hemos reseñado porque lo estamos jugando. Actualmente lo estoy jugando con Hayley. Ya estamos en el segundo capítulo y lo estamos tratando de echarnos una partida semanalmente. Entonces a ver si la siguiente semana nos toca el capítulo 3. Y spoilers, sí, me va ganando. Vamos 2-0. Pero bueno, yo sigo teniendo la esperanza de que tal vez en la siguiente partida sí pueda ganar. Entonces ahora sí, vámonos a la sección que sigue. Muy bien, entonces en la siguiente sección tenemos juegos que tienen un nivel de dificultad de más o menos 2.5 de acuerdo a la BGG. Entonces tenemos los de aquí. Primero que nada tenemos a The Godfather. Este es un juego publicado por la compañía de Simon, que es muy conocida por juegos con un montón de miniaturas. Pero este curiosamente lo conseguí porque estaba en oferta. Este creo que lo conseguí como en 400 pesos. Y dije, pues por 400 pesos, ¿por qué no probarlo? ¿No? Es un juego grande. Y entonces fue una grata sorpresa. No lo compré sin expectativas del juego, nada más para probarlo. Y la verdad es que es muy bueno. No, o sea, me agradó muchísimo. Le he dado muchas partidas con amigos que son nuevos en esto de los juegos de mesa. Y así rápidamente es un juego de área control, en el que estás tratando de controlar las diferentes distritos o regiones de Nueva York, ¿no? Estás tratando de ser la familia de la mafia que tenga más, no sé, mejor reputación en Nueva York. Entonces te van dando puntos al final del juego y pues las miniaturas también están muy buenas. Muy buen juego. De ahí tenemos El Señor de los Anillos, Journeys in Middle Earth, los viajes en Tierra Media. Otro juego grandote de Fantasy Flight. Creo que este fue el primer juego de Fantasy Flight que entró a la colección. Y lo conseguimos porque ambos, Hayley y yo, somos fanáticos del Señor de los Anillos. Por esas fechas nos habíamos echado, ¿por qué no? Nos echamos una maratón de todas las películas, a pesar de que ya las habíamos visto. Entonces andamos como que en el ambiente de esto del Señor de los Anillos y le comenté que estaba este juego bastante ligero pero bastante temático del Señor de los Anillos. Y pues lo empezamos a jugar, pero pues después por casualidades de la vida, dificultades de la vida, pues ya no le hemos dado más partidas, pero tenemos muchas ganas de regresar a este mundo. Entonces muy bueno. De ahí tenemos Champions of Midgard. Otro, tal vez un juego clásico con muchos fieles seguidores. Es un juego de colocación de trabajadores, pero también tiene el aspecto de que utilizas dados para combatir a los monstruos. Ya lo jugamos una vez, Hayley y yo lo jugamos una vez. Ella es muy fan de colocación de trabajadores, pero a ambos casi no nos gustó por este factor del azar. A pesar de que sí hay mecanismos para mitigar el azar, o sea, puedes tirar el dado 3 veces y aún así puede ser que falles, ¿no? Entonces, temáticamente pues lo entiendo, pero no sé, como que le faltó un poquito. Y muchos me comentan que es recomendadísimo que consigas la expansión de Valhalla porque te permite hacer más o tomar ventaja de esos dados fallidos. Entonces, pues habrá que darle una oportunidad con la expansión. Si no, yo creo que es muy posible que vaya por fuera. Pero bueno, de ahí nos vamos a la sección de abajo. Aquí tenemos a Role Player. Este otro me recuerda mucho a Sagrada, en el sentido que también vas a tener dados de diferentes colores. Pero en este juego vas a estar tratando de completar como si fuera una hoja de personaje de Dungeons and Dragons, ¿no? De roleplaying. Entonces es curioso, pero me recuerda mucho a Sagrada. También nos lo mandaron de la compañía de Thunderwork Games. Y pues todo bien. Hay muchas expansiones para el juego que les traigo muchas ganas. Porque el juego en sí, el juego base, pues estuvo bien. Fue una experiencia agradable, pero nada más, no fue nada extraordinario. Entonces pues espero que las expansiones le den algo, no sé, ese sabor especial. Pero bueno, por mientras pues ahí está. De ahí tenemos Acquire, otro de los juegos de la colección, de los primerísimos juegos de la colección. También fue un regalo de Hayley, creo que fue un regalo de cuando llevamos unos 6 meses. Ya tiene muchos años de que fue publicado, creo en 1960 tal vez. Y es un clásico juego económico, ¿no? Mucho mejor que Monopoly. Pero bueno, en estás tratando de comprar acciones de diferentes hoteles que van creciendo en este mapa. Conforme el hotel se va
creciendo y adquiriendo hoteles más pequeños, pues tus acciones de ese hotel valen más. Entonces, está interesante, está interesante. Es bueno. Hace rato que no le damos partida porque se requiere de 3 jugadores mínimo. De ahí nos vamos al otro famosísimo juego de Disney, Villainous. Famoso por el aspecto de Disney, ¿no? Este creo que salió, híjole, el año pasado o hace 2 años y todos estuvieron hablando muy bien de él, pero lo conseguí. Este se lo regalé a Hailey porque ella es súper fanática de Disney. Entonces se me ocurrió que pues sería buena idea, ¿por qué no? Aparte de que se ve como un juego serio, ¿no? O sea, un juego más como para jugadores de juegos de mesa modernos. Y le echamos partidas y así, pero como que no nos enganchó mucho. O sea, el aspecto de la temática de Disney, de que sean villanos, está muy bueno. El arte está buenísimo, los componentes son buenos, pero el juego en sí es, pues para los que lo conocen, pues es asimétrico. Cada quien está tratando de jugar su propio juego y tiene mucho de take that, o sea que estás ahí chingando al otro jugador nada más porque sí, bueno, para que no gane y tú tengas más tiempo de completar tu objetivo, pero no sé, como que no fue de nuestro estilo. De ahí tenemos a Galaxy Trucker. Este de aquí lo vi en oferta en Amazon y dije, es un clásico, ya tiene varios años que salió y dije, bueno, hay que probarlo, ¿no? Hay que darle una oportunidad. Y entonces lo conseguí, estaba en oferta, lo conseguí y ya le dimos una partida. Kelly y yo le echamos una partida, pero es un juego en el que vas a estar construyendo tu nave así rapidísimo, que es una de las partes más divertidas del juego. Y después de eso tienes que viajar a través del espacio y básicamente a la suerte a ver qué le pasa a tu nave, ¿no? Pueden ser atacados por piratas espaciales o puedes ser atacado por asteroides o así, ¿no? Entonces tiene mucha suerte, pero tienes que entender que esa es la naturaleza de este juego, ¿no? O sea, divertirte con lo que le pasa a tu nave. Nosotros lo disfrutamos, pero habría que darle más partidas para ver si es algo que se va a quedar en la ludoteca o que se va a ir. Entonces, pues bueno, hay muchas expansiones también para este, pero pues ya veremos. De ahí tenemos este juego que por su tamaño tal vez podría haber ido en la sección de juegos ligeros, pero pues era lo suficiente grandecito para estar en su propio lugar aquí. Pero bueno, este es Space Explorers, igual de la compañía de 25th Century Games, y también nos lo mandaron para reseñar y este fue una agradable sorpresa. Es un juego de cartas en el que estás tratando de... es como un engine builder, o sea, hay cartas que te dan... Empiezas con pocos recursos, pero vas usándolos para obtener cartas que te dan más recursos, que te permiten obtener cartas que cuestan más, pero que te dan más recursos. Y bueno, al final del juego, básicamente es el que tenga más puntos de victoria, gana. Algo especial que me gustó de este juego es que hay unos recursos que están en modo de ficha, que si los gastas, se los pasas al siguiente jugador. Entonces tienes que decidir si utilizar esos recursos para cumplir tu objetivo, pero al mismo tiempo se los estás pasando a tu oponente. Entonces está interesante, está bastante interesante y no muy difícil, pero sí con estrategia. Bueno, aquí arriba tenemos algo que llegó recientemente, una caja de plástico para Terraforming Mars. Aquí no vamos a encontrar nada más que fichas de plástico para reemplazar a todas las fichas de cartón del clásico juego de Terraforming Mars. Si quieren ver qué hay dentro, por ahí hace unos días hice un en vivo en Facebook, en la página de Facebook, por si lo quieren checar. Pero si no, nada más deben saber que esta caja tiene mucho plástico. Pero bueno, vámonos a ver qué sigue. Con eso vamos más o menos a la mitad de la ludoteca. Espero que todavía sigan por aquí. Así que bueno, vamos a darle. Primero que nada tenemos juegos que ya estamos como que en la categoría de 2.7, 2.8, que por cierto creo que no dije, pero el rango de juegos de la dificultad de la BGG va de 1 a 5, 5 siendo lo más difícil. Entonces aquí estamos como en 2.7. Primero que nada tenemos Smartphone Inc. Este es un juego igual Kickstarter que llegó el año pasado. Y muy bueno, me alegro mucho de haberlo conseguido porque al principio como que la temática de ser compañías de celulares no me llamaba mucho la atención, la verdad. Es un juego económico, pero no económico en el sentido del precio, económico de que trata de economía. Estás tratando de ser el jugador con más dinero al final del juego a través de tu compañía de celulares.
También este es un juego que ya mencioné en uno de mis videos, por si quieren saber más de él. Y tiene, creo que una de las mecánicas favoritas, una de mis mecánicas favoritas del juego es la programación de acciones. Tienes dos tabletas que vas a colocar con símbolos de lo que quieres hacer durante la ronda. Y lo tienes que colocar desde el principio de la ronda, y ya una vez que todos colocaron en secreto los símbolos que quieren realizar, se realiza la ronda o se resuelve la ronda. Entonces no tengo ningún juego que tenga eso y me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo. Bueno, de ahí tenemos Genotype o Genotipo. Este es un juego de Kickstarter que llegó hace poco, que como ven ni siquiera lo he abierto. Seguramente lo voy a compartir en un en vivo en Facebook, pero bueno, ¿cómo no conseguirlo? Es un juego de temática de biología, específicamente genética. Colocación de trabajadores me parece muy... No había forma. Eso es todo lo que tengo que explicar. Por esa razón fue que lo conseguí y está hermoso. Tengo muchas ganas de jugarlo. Entonces pues ahí está. Genotype. De ahí tenemos Echo's First Continent. Este es uno de la compañía de AEG o Alderac Entertainment Game. Y en este juego, la mecánica principal es bingo. Sí, así como lo ven. Básicamente tienes cartas que te piden ciertos símbolos. Uy, está mejor. Te piden ciertos símbolos y tienes fichas con esos símbolos. Estas fichas van en una bolsa. Vas sacando las fichas y tú vas poniendo cubitos en los símbolos. Así como que ya están cubiertos, ¿no? Ya salió la ficha. Cuando completas una carta con todos sus símbolos, realizas el efecto de la carta y en conjunto con los otros jugadores estás creando un continente con fichas de animales que son varios y cada uno se comporta de manera diferente en el mapa. Entonces muy bonito, pero juega hasta 6 jugadores, pero yo creo que 6 jugadores es mucho, se tarda mucho. Bueno, cuando todos los jugadores activan cartas a una partida de 6 jugadores sí se puede tardar un poquito la ronda. Pero de ahí en fuera muy bueno, y por ahí escuché que ya salió una expansión y le tengo muchas ganas para ver qué tal. De aquí otro juegazo. War of Whispers o A War of Whispers. Este también lo vi en el canal de Shut Up and Sit Down y me lo vendieron. Muy bueno. Este sí realmente es como jugar, es como la versión de juego de mesa de Juego de Tronos, el programa de televisión. Porque en este tú vas a ser el que está manipulando las diferentes facciones de un mapa de combate. O sea, tú tienes diferentes alianzas, ¿no? Tú tienes alianza con los verdes, con los rojos. Tú quieres que ellos ganen. Y tienes otra facción que tú quieres que pierdan. Yo creo que este va a ser uno de los juegos que voy a tener que mencionar en algunos videos porque está muy bueno. Ya hemos echado unas partidas. Como siempre, no he ganado, pero está muy bueno. Se pone muy bueno. Bueno, de ahí vamos para abajo y tenemos British vs. Pirates. Este también fue un juego de Kickstarter. Es como un juego de miniaturas de piratas. Bueno, no de piratas, de barcos. Y me llamó mucha atención. No fue un Kickstarter muy grande, no muchas personas le entraron. Y con buena razón porque es de los primeros juegos de esta compañía. Es una compañía pequeña que acaba de empezar. El primer bandera roja que debí haber visto fue que el reglamento no es muy bueno. Y justamente lo confirmé cuando llegó el juego. El reglamento no era muy claro. Entonces no lo he podido sacar a mesa mucho por lo mismo. El reglamento está terrible. Es el peor reglamento que he visto. Pero bueno, espero poderlo entender en algún día y poderlo sacar a mesa. Si no, va a tener que desalojar el espacio. Y bueno, de ahí nos vamos a Pangea. Otro Kickstarter. Y este pues igual, como pueden ver, te da la vibra de biología. En este sentido, vamos a representar diferentes clases de animales en la prehistoria. Y estás tratando de... Es como área de control, pero también tienes cartas que te dan más habilidades, ¿no? Al cumplir ciertos objetivos, te van a dar dando puntos. Y al final del juego, cuando caiga el meteorito... Bueno, no necesariamente cuando ocurra la catástrofe, que pueden ser una de 4 catástrofes, se va a puntuar el juego. Lo curioso y lo interesante es que a lo largo del juego ya está predeterminado dónde va a caer en el mapa la catástrofe o dónde va a ocurrir.
y qué catástrofe va a ser, porque puede ser un volcán o puede ser un meteorito. Entonces, si al final del juego la catástrofe elimina a tus animales, entonces pierdes, automáticamente pierdes. Entonces es interesante porque puedes ocupar acciones para tú mismo ver la información sobre dónde va a caer o dónde va a ocurrir el evento. O simplemente puedes observar a tus oponentes y ver a dónde están poniendo ellos sus animales para tú copiarles, ¿no? Seguramente, bueno, si ves que ellos ya saben la información, tal vez quieres confiarte en las decisiones que ellos están tomando. Pero bueno, ya, eso es todo de este juego. Está muy bueno también. De ahí nos vamos a Oceans. Este es un juego que es como la reimplementación de un juego que se llama Evolution, que salió antes que este, pero este me gustó más. Simplemente igual, por la temática de biología, el océano. No viene con muchos ejemplos, pero debo admitir que el arte de este juego de cartas, por cierto, está fenomenal. En este juego vas a estar creando diferentes especies de animales marinos con diferentes habilidades y vas a estar tratando de ganar puntos a la hora de alimentarte. Puedes crear especies que atacan a otros animales que pueden ser tuyos o de otros oponentes, o especies que se alimentan del océano. Muy bueno, bastante bueno. Igual puede jugarse creo que hasta 5 o 6 jugadores, pero 5 o 6 jugadores sí creo que es bastante. Bueno, de ahí nos vamos a Sherlock Holmes Consultative Detective. Este fue igual un regalo de cumpleaños por parte de Haley para mí. Es un juego muy interesante en el que vas a ir jugando a través de diferentes casos en la temática de Sherlock Holmes, diferentes misterios, y te dan pistas. Y tú tienes que ir a través de la ciudad a platicar o a entrevistar con diferentes personas. Y estas personas te van dando pues su testimonio de lo que ocurrió, y con eso tú debes averiguar las pistas para saber quién es el culpable y qué ocurrió realmente, ¿no? Y al final del juego, cuando tú ya sientes que ya te sabes el resultado o ya resolviste el misterio, tú decides terminar el juego y irte a la parte de preguntas, en donde tienes que resolver ciertas preguntas que te hace Sherlock, y si no te sabes las respuestas, pues no te dan puntos, pero por cada respuesta correcta que tengas te dan puntos. Y lo comparas con Sherlock, que técnicamente él lo resolvió todo bien. Si te tardas muchos turnos en llegar al punto en el que ya sabes el resultado. Es un juego bastante difícil, muy bueno, bastante bueno, pero sí es de esos juegos en el que puedes jugar con varios jugadores, 2 horas, tranquilo, con un cafecito, un té, y pues a discutir, ¿no? O sea, porque la verdad es que entre más cerebros tengas para discutir las diferentes pistas de este juego, mejor, porque sí es un juego difícil. Y bueno, antes de movernos a la siguiente sección, pues nomás mencionar el gigantesco Caja de Midara, que llegó hace poco. Es un juego de tipo de Dungeon Crawler en el que tienes personajes y vas a través de diferentes escenarios siguiendo una historia, ¿no? En este especial me llamó mucho la atención el arte, que es como de anime. Y creo que comparación de Gloomhaven, tengo entendido que tiene mucha suerte porque la forma en la que atacas es con dados. Pero dije, le voy a dar una oportunidad. Me llamó la atención y fui víctima en el segundo Kickstarter que hubo. En la primera fui fuerte y dije, no lo necesito. Pero ya en la segunda vez que salió Kickstarter dije, sí lo necesito. Y pues bueno, ya llegó. Y está en la lista de espera para ver qué tal. Así que bueno, con eso vamos a la siguiente sección. Muy bien, con eso nos vamos a la siguiente sección de los juegos que tienen una dificultad de más o menos 2.8 o 2.9. Entonces, primero que nada tenemos este de Suburbia, que es uno de colocación de losetas, muy padre porque estás tomando losetas de un centro, de un mercado, en donde vas a tener que pagar por la loseta. Pero temáticamente lo que estás haciendo es, estás construyendo una ciudad. Cada jugador está construyendo un suburbio de la misma ciudad técnicamente. Pero hay diferentes zonas de la ciudad, como la zona de residencia o de negocios o de comercial. Y diferentes zonas te dan puntos. Y está muy bueno, está muy agradable. No es un juego muy largo. Es muy fácil. Bueno, dificultad de 2.9. Yo creo que es bastante fácil.
Es una cajota porque esta es la edición de Kickstarter que te trae todas las expansiones. Entonces pues sí, la verdad es que tengo sentimientos encontrados con este tipo de juegos de cajota grande. Yo creo que lo discutiré en otro video porque no estoy seguro si el hecho de que todo el juego venga en una caja grande sea bueno. En mi opinión, a veces siento que lo hace más difícil que salga a mesa. O sea, este juego, el juego original, el juego base solo es la mitad de tamaño. Es más fácil llevarlo a otro lugar y poderlo jugar. De otra manera es una caja muy grande para el juego simple que es. Pero bueno, como dije, un tema para discutir en otro video. De ahí tenemos Dinogenics, otro Kickstarter. Como pueden ver, se trata de cómo crear tu parque jurásico. Y de esta temática de juegos hay dos juegos que son conocidos. Este Dinogenics, que no es tan conocido, y otro que se llama Dinosaur Island. Entonces yo voté por el de Dinogenics porque en vez de usar dados utiliza cartas para crear a tus dinosaurios. Además de que viene con los meeples muy padres de los diferentes dinosaurios. Tengo entendido que el de Dinosaur Island viene con, creo que todos los dinosaurios, los meeples de dinosaurios son los mismos. No estoy seguro, ahí me lo pueden corregir en los comentarios. Pero esto fue lo que me llamó la atención de este. Lo jugué una vez con Hailey. Y creo que lo jugué con, no me acuerdo si lo jugué con mi hermano, pero lo jugué con Hailey y como que no nos enganchó mucho porque a pesar de que sí tienen colocación de trabajadores y todo eso, la forma en que creas los dinosaurios es con un deck de cartas. Y si las cartas que te están saliendo no son los que necesitas, entonces pues ahí está la suerte, ¿no? A mí sí me gustó, a mí sí me agradó. Me gustaría jugarlo con más jugadores, pero pues estamos en temporada de COVID. De ahí tenemos el famosísimo juego de dados y amigos Cyclades. El juego que me comenzó en este hermoso hobby de los juegos de mesa. Y pues bueno, no, la verdad es que no tengo mucho que decir. Ya mucho he dicho en otros videos, entonces pues aquí está. Como pueden ver, no es el juego más pesado. Yo creo que es bastante accesible. De ahí tenemos una caja increíblemente grande para el juego que es. Esto se llama Vindication. Este también fue un Kickstarter. Aquí lo que va a pasar es que eres personajes que están en una isla que tiene lugares que te dan diferentes acciones y tú vas con tu personaje o con tu ficha, te vas moviendo para poder acceder a esos lugares y realizar esas acciones. Las acciones te van a dar puntos de victoria que al final del juego el que tenga más pues gana. La verdad no estoy seguro cómo me siento al respecto de este juego. Esperaba más de él. Las veces que lo he jugado no se sintieron, no alcanzaron las expectativas que yo tenía de él, creo. Pero bueno, de ahí tenemos Seven Continent, un juego bastante diferente a todo lo demás, en el que vas a ir realizando un mapa y tú vas descubriendo un mapa de una isla misteriosa y estás tratando de resolver una maldición que te cayó como explorador. No he tenido la oportunidad de darle más partidas, pero sí es un juego que tengo muchas ganas de seguir explorando. De ahí tenemos Glenmore 2 Chronicles, otro Kickstarter que a Hailey y a mí nos ha gustado muchísimo. A pesar de ser una caja grande, este juego es bastante simple. Tiene rondel, tiene colocación de losetas, vas construyendo tu propio clan escocés. Pero lo interesante es que viene con 8 mini expansiones, o les llaman crónicas. Y teníamos por ahí el proyecto de jugar, hacer partidas de cada una de las expansiones, porque a ambos nos gusta mucho. Y por ahí ya sacamos la primera partida con la expansión o la crónica 1. Pero pues, como todo lo demás, la vida ha estado ocupada y no nos ha dado tiempo de sacar la siguiente. Así que si quieren que haya otra partida, que por cierto está en inglés, pues ahí me lo dejan en los comentarios. Y pues bueno, vámonos a la siguiente sección. Interrumpimos este programa para ver a la hermosa Día. Día, estás interrumpiendo el programa. Es la bebé.